Okay, wonderful. Welcome everyone to Muy the bien, bienvenidos a todos a la última videoconferencia para lo que es el año del 2021. Es increíble pensar que ya es diciembre, pero estamos muy felices de tenerlos aquí y estamos muy emocionados por la plática que vamos a tener el día de hoy. Primero que nada, vamos a repasar algunos temas. Debían haber recibido una notificación de que esta videoconferencia sí está siendo grabada. Todos los participantes están en modo silencio, pero aún así les damos la bienvenida a que haga preguntas en la función de comentarios por medio de la función de chat, y esos los vamos a administrar a través de los presentadores el día de hoy. Si tenemos interpretación en español, y lo pueden utilizar seleccionando ya sea inglés o el español de lo que es la sección de interpretación, lo que parece un globito en la parte de abajo de su menú de la barra de Zoom, si no ya lo ha seleccionado aún. Y también tenemos capciones o lo que son subtítulos, pero esos son en inglés. Puedes seleccionar la CC para seleccionar los subtítulos. Bueno, muchas gracias. Estamos muy felices de presentar a nuestro presentador del día de hoy. El doctor Parikh es un profesor en el Departamento de Tierra, Aire y Recursos de Agua. Hemos tenido la oportunidad de participar en varias oportunidades de hablar sobre lo que son los agroquímicos en base de lo que es, mil disculpas, lo que son los agroquímicos en nanopartículas. Muchas gracias por la introducción, dice el doctor Parkit. Okay, I'm all set now. Bueno, ya él está preparado con su presentación. Muchas gracias por haberme permitido la oportunidad de compartir con ustedes sobre este estudio que hemos estado haciendo con mi grupo por los últimos cuantos años. Y actualmente tenemos fondos por parte de lo que es el Departamento de Seguridad de Agricultura. Y previamente estaba siendo fundado similarmente sobre un estudio donde estábamos sobreviendo lo que era la seguridad para los trabajadores del campo, y también lo que es el residuo de lo que son los incendios. Y sé que tal vez este estudio pueda ser no tan interesante como algunas otras cosas, pero definitivamente están algo relacionados. Recibimos fondo del centro y también tuvimos contribuidores que nos gustaría asegurar que mencionamos. Algunos de esos colaboradores, la doctora Janice Patino y también el doctor Green y algunos otros. Ciertamente hay preocupaciones sobre contaminantes. Hay diferentes patrones en los que los contaminantes pueden entrar en los humanos y causar preocupaciones, aparte de la comida, como por ejemplo la comida y el agua. Así es que esto es algo que definitivamente es una preocupación. Por ejemplo, aquí en Davis hemos tenido cromo en el agua comunitaria, así es que cuando estos químicos crecen en lo que son la tierra, sí incrementa las preocupaciones, y estos contaminantes que están en la tierra o el agua tienden a acumularse para que los cultivos carguen con estos contaminantes hasta su platillo de mesa. Así es que también otra preocupación sobre lo que es el polvo es esta preocupación del impacto negativo, y simplemente hablando del polvo en general, ya que los partículos, sabemos de los partículos 2.5, que son partículos microns, y también partículos de materia de 2 microns, y esas partículas tienden también a cargar contaminantes con ellos, pueden ser inhalados y causar riesgos adicionales. Así es que estos proyectos están buscando el ver y asesorar ese riesgo.
Y en términos de nanoagroquímicos, y también vamos a ver lo que es el biochar y hacer un resumen de cómo esto está relacionado con lo que son los incendios. Así es que los nanopartículas han sido encontrados donde quiera, se han encontrado comúnmente en lo que son las cremas para el sol, cosméticos, algunos otros productos personales, las pinturas electrónicos, y estos nanopartículas no van a ser simplemente contenidas allí, después dispersadas. A veces pueden entrar en el medio ambiente y también en el sistema de agua o en la tierra y en las comidas, y así es como llegan a las comidas que consumimos. Así es que nos preguntamos cómo es que estos nanopartículas están impactando el medio ambiente, y sí pueden ser tóxicos, pero ¿qué tan tóxicos? Y por mucho tiempo habíamos pensado esto podría ser un gran reto para la seguridad de la comida y podría causar situaciones negativas en las personas y los alimentos, pero a través del tiempo hemos encontrado que realmente el reto no es tan grande como al principio pensamos. En una situación acuática tiende a ser más una preocupación delirante en sus efectos, pero para la agricultura no es tanto un problema, y la razón de ello es porque esos nanopartículas que son dispersadas accidentalmente y en las pequeñas partículas podrían tener una situación de efecto tóxico, pero en lo que son los sistemas naturales podrían ser una conglomeración de diferentes cosas. Así es que este proceso de agregación produce toxicidades, y a causa de esto las personas se han comenzado a preguntar, ¿qué tal si usan nanopartículas para beneficiar la agricultura? Y eso sería que si podemos usar las nanopartículas para poder hacer la dispersión de fertilizantes o pesticidas de una manera menos a lo que son la agricultura, para que de esa manera la dosis que se utiliza es menos, y de esa manera reduzcan el costo y también saber cómo pueden tener una vida un poco más persistente que lo que es actualmente. Y estos nanopesticidas o fertilizantes en nanoagroquímicos son lanzados a lo que es el medio ambiente, y eso es su trabajo y ese es su propósito. Así es que claramente queremos alejarlo de los trabajadores, pero lo más preocupante es en la integración del PM2.5 y también a través de lo que es la aplicación de nanoagroquímica. Así es que cómo es que aplican a través de la agricultura y cuando están volteando la tierra, y esto es algo para considerar. Y también tenemos que ver cómo es que estas partículas entran en lo que es que son tan pequeñas como un cabello humano de tamaño. Tenemos que darnos cuenta de qué tan pequeños son. Así es que cuando obtenemos el número de estos comercialmente obtenidos, lo que son los nanoagroquímicos, entonces sabemos que tienen otro lado que es como tipo lodo, y lo que es NanoPro y NanoRice. Así es que adicionalmente cuantifican la cantidad de nanopartículas de lo que es el metal, en este caso el cobre y la plata, usando ICPMs. Que simplemente es un instrumento que se utiliza. Así es que eso fue desarrollado por el doctor Randy del que también recientemente se retiró de UC Davis. Así es que la idea es que es un camerino rotando y de una manera específica, y entonces contiene varios humedad que permite que se sople el material, y el segundo camerino entonces hace que se siente el material y que recolecte lo que son las partículas más grandes sentadas hasta abajo de los sedimentos.
y las partículas más pequeñas se retienen dentro de lo que es el camerino o una fracción de ello, colectando con lo que son como si fuese una bomba centrada que está jalando todos estos aplicadores y recolectando las pequeñas fracciones. Y esto es un experimento que hicimos, así es que en lo que es el agua subterránea podemos ver que la humedad en las tierras, basado en lo que se rastreó de Campbell en Davis, y entonces los nanopartículas previamente dichos, también hemos añadido lo que es plata a algunos colegas. Así es que miramos las propiedades de los nanopartículos, que es importante para nosotros, y también los partículas que vemos que tienen un Z negativo potencial terminan siendo importantes más adelante. Así es que claro que vemos que el cobre y la plata y las partículas de plata que en el agua subterránea tienen muy poco rastreo. Así es que hemos hecho exámenes para la toxicidad potencial, llamado Kellogg's, y también este examen de su interrupción potencial en lo que es en la endocrina, utilizando lo que son líneas de célula humana. Así es que esto van a ser luz de emisión que es compuesto bajo lo que es el receptor, que hemos tenido muy poquito en proceso para determinar. Así es que tienes este proceso pequeño que tiene una intensidad responsiva. Así es que usamos diferentes tipos de metas de receptores. Y también tenemos lo que es el estrógeno de hidrocarbón y también receptores de andrógeno, y esto puede ser un buen examen potencial para la interrupción de el sistema de endocrina. Así es que utilizamos los datos para entonces ver las nanopartículas y ver primero qué es lo primero para identificar dentro de lo que son los nanoquímicos y ver su actividad de interrupción endocrina. Así es que eso para ser claro en lo que es la recepción de lo que es el hidrocarbón negativo, la respuesta de ello. También miramos que esto no es tanto una preocupación, así es que en sí lo que está dando la responsabilidad de lo que es el receptor de estrógeno es más que nada negativo a través de la plataforma, y también lo que es el receptor andrógeno. Hay algunos otros que son más altos en su positividad, y viniendo de lo que es el NanoPro, y usualmente estos son soluciones que tienen ácidos Probic, y también son hechos para fertilizar, y en lo que es el material que es responsable por un incremento un poquito más alto. Así es que miramos el total de la concentración del polvo, y aquí en lo que es el cobre, miramos la cantidad de cobre en el tratamiento. Así es que en lo que es el agua subterránea, la respuesta del cobre es medida de maneras diferentes basado a sus tipos de fracciones, que definitivamente lo hicimos mientras que íbamos recorriendo, y usamos estas nanopartículas que estábamos añadiendo para ver las concentraciones en lo que es la tierra, y por alguna razón el cobre en NanoPro es más, tiene una alta cantidad de dispersación a comparación a lo que es la plata. Así es que tenemos estos materiales
que son observados como un riesgo para usando lo que es el ácido Calix. Así es que tenemos emisiones aquí de 2.5 y de 10 y los miramos que a través también son más altos. Así es que no miramos que realmente hubo una situación negativa en las bioclases, pero creemos que entre todos la negatividad cargada de lo que salen siendo las aplicaciones están causando alguna dispersación en algunos de las segregaciones de tierra. Así es que son menos o más probable que se quebranten dentro de lo que es la fracción de polvo. Así es que en conclusión, lo que es el nano agroquímico en esta sección dice que de acuerdo con nuestros estudios y el análisis contenido, contiene integración de compuestos interrumpidos. Así es que seguimos lo que son las etiquetas de aplicación y lo hicimos basado en lo que decían las compañías que lo desarrollan. Así es que ahora en lo que es el polvo de la agricultura, lo que es el polvo de la agricultura que es más alto, entonces estas concentraciones de metal, cobre, que en términos de concentraciones de metal, cobre y plata. Así es que sí incrementó dentro de lo que es la probabilidad de inhalación del polvo. Así es que eso ocurre cuando alguien no sigue lo que son las indicaciones de la etiqueta. Así es que se necesitan seguir las recomendaciones de lo que es las compañías de nanopartícula y estamos trabajando en eso para asegurar que las personas sigan lo que son las regulaciones de ello o las instrucciones. Y si alguien para que de esa manera no pase que hayan concentraciones. Así es que siguiendo con lo que es el biochar, un poquito sobre la historia de ello. Así es que miramos aquí que el biochar es un poquito diferente, pero es importante entenderlo. Si alguien está aplicando biochar, tienen que saber qué tipo de biochar están aplicando y es basado a la temperatura donde está siendo cultivado y esto afecta lo que es la capacidad y también la superficie. Así es que el producto en sí no deberíamos de esperar que actúen de la misma manera o tengan el mismo resultado. Así es que aquí miramos diferentes maneras de mantener lo que es el biochar de diferentes maneras, mirando la variedad de la tierra para prevenir el oxígeno y poder tenerlo para gran escala industrial y poder mantener la capacidad. Y también miramos cómo es que puede ser traído a lo que es el rancho y el desecho puede ser convertido en biochar que utiliza transporte, lo cual también es importante. Y entonces vamos a entrar en lo que nos trajo esta plática. Cuando pensamos en qué es lo que puede hacer el biochar y qué son los beneficios potenciales, es una manera de cambiar lo que es la estrategia de mitigación. Así es que en sí es una forma de carbón y es utilizado mucho en agricultura porque tiene beneficios potenciales para incrementar la fertilidad, incrementar los ahorros de agua y también se puede ser un carbón activado, es similar. Así es que tienen alta capacidad de contaminantes y también hay sustitutos de productos. Y sí hay personas que lo están usando en lo que es la comida y también como material, como para hacer una esponja para que reposen
los animales, así es que esto es algo que es utilizado porque tiene beneficios de la manera en la que se maneja lo que es el desecho y también tiene propiedades de bioenergía y eso es otro de los beneficios. Así es que hablemos sobre cuáles son los impactos o resultados de usar biochar. Así es que hemos visto que los beneficios son inconsistentes, no siempre son realizados. Hay muchas variables que pueden afectar, así es que encontramos que lo que es el biochar realmente no ayuda todo el tiempo hablando de propósitos agrónomos, así es que ha crecido rápidamente el interés en ello del 2000 al 2020, así es que ha incrementado la cantidad de personas que lo están estudiando y las personas que quieren información sobre ello y la cantidad de personas que quieren utilizar este material. El biochar es utilizado de diferentes maneras y también pueden tener grandes cantidades de estas entregas. Así es que mi grupo ha estudiado muchos tipos de aspectos del biochar en lo que es la remediación ambiental y también estoy muy interesado en potencialmente las situaciones de efectos de salud y seguridad. Así es que quiero decir primero que nada que es seguro usar el biochar siempre y cuando se utilicen las precauciones apropiadas. Así es que una pregunta de que si hay un potencial del que el biochar se convierta en polvo de agricultura y que si el biochar hace gran toxicidad de riesgos en lo que es la tierra. Así es que en algunos ejemplos podemos ver un documento de Robbie All donde enseña que el biochar se puede quebrantar y que esto puede incrementar las partículas de emisiones y también una aplicación irresponsable de lo que es el biochar que está entrando hacia los files puede terminar en el aire. Así es que han habido estudios previos donde podemos ver que lo que es el biochar puede tener aromas y diferentes componentes de preocupación y contaminantes que pueden ser concebidos y que pueden terminar en las vías respiratorias humanas. Así es que lo que es el biochar elevado o el componente es una preocupación. Y previamente también queremos decir que se sabe bien que lo que es el biochar está incrementando en su uso. Así es que miramos esto de Walmart que enseña que el biochar estaba siendo utilizado para estimular lo que es el receptor de hidrocarbón que potencialmente podría terminar siendo un interruptor de su comportamiento. Así es que ajustemos lo que es la lista de algunos de los químicos presentes como el pH y los dioxinas que estaban siendo causadas y también entre ellos en lo que es el biochar estaba presente en algunas de las actividades de respuesta. Así es que sabemos que algunos de los estimuladores de polvo utilizados como lo que es el nanoagroquímico, también utilizamos la misma loma amarilla para entender lo que es la tierra que le llaman sandy loam y también enseñan que lo que es el biochar, los productores lo usaron en diferentes temperaturas. Ahora la masa de PM10 de polvo, esto es diferente que lo que enseñan en
humedez y la cantidad decrementa dentro de lo que es el área. Así es que una cosa que sabemos que es muy sorprendente e interesante es la variedad de actividad y el potencial de lo que es la respuesta negativa. Así es que cuando miramos lo que es el piloto de el biochar, sabemos que tienen muy baja la cantidad del biochar y estos producidos en 900 eran algo único para que Walmart enseñara. Así es que no sorprendentemente la dosis tiene que ser tomada en cuenta, tienen que verificar de antemano, no simplemente lo utilicen. A veces se ha utilizado en lo que son las autopistas y con los años sabemos que si aquí hay mucho polvo en comparación del otro fil, el aplicar puede ser en bajas cantidades, pueden hacerlo con una barrera para que haya menos potencial para la erosión y que de esa manera puedan ver el proceso y sea expuesto el menos polvo posible de la manera apropiada usando equipo protectivo. Así es que finalmente nos movemos a la tercera parte. ¿Y por qué es que las cenizas son diferentes a biochar, pero que aún sigue siendo un una conversión de químico termal en biomasa? ¿Y por qué es que la ceniza y el biochar definitivamente tienen diferentes propiedades? Así es que nos preguntan qué pasa cuando queman un huerto y se tiene que limpiar, que si están limpiando, que si eso los va a exponer a químicos. Y nuestro estudio fue basado al incendio Thomas que ocurrió en el 2017 en Ventura, en el condado de Santa Bárbara. Fue un incendio grande de como 280,000 acres, así es que miramos la ubicación y estos son ubicaciones donde estábamos tomando ejemplares para nuestro estudio y miramos el extenso de algunas de esas quemas y cómo impactó lo que son los huertos. Así es que estudiamos lo que 3 niveles de quema y lo estamos haciendo en diferentes huertos y diferentes tipos de cultivos, aguacate, limón y naranja. Entrando inmediatamente a lo que son los datos de los metales, miramos diferentes niveles de arsénico, cadmium, cromo, cobre, el níquel y el plomo, que son altos en lo que es la tierra. Así es que todas estas casillas son altas y podemos ver que son más altos en la ceniza que lo que es en la tierra. Así es que la concentración de los metales, lo que estuvo en la biomasa que se quemó, ese material orgánico puede ser soltado como monóxido de carbón, pero lo que es el componente de mineral como los metales permanecerán y por eso es que la ceniza en estos tiene más alto contenido. Así es que obviamente el hacer la limpieza tiene que tener mucho cuidado cuando están haciendo la limpieza y también en términos de lo que son el mercurio, pido disculpas porque en la más alta temperatura, lo que es el plomo, tiene así es que hay una temperatura más alta que es liderada en lo que son las concentraciones de la tierra. Así es que en el sitio la concentración del cobre y cromo y arsénico eran bastante altos, así es que lo que sucedió es que el cromo y el cobre y arsénico, lo cual está preservado en lo que es la madera, han sido usados extensivamente para demostrar que también la quema grande hace una diferencia en la potencial toxicidad.
y en la limpieza de ello. Así es que después miramos las altas concentraciones en la tierra para lo que es el cromo y lo que es el cobre. Así es que miramos la tierra por debajo y sus impactos, y también tomamos ejemplares de ellos para simulacros y recolectamos lo que es fracciones de ceniza con materia de partículo 10, y también utilizamos el método del EPA para el asesoramiento para ver las concentraciones de la toxicidad. Así es que determinamos que el factor de emisión, lo cual es una cadena de lo que es el polvo generado. Entonces utilizamos esto para determinar el riesgo potencial, y también indicando lo que es el nivel del riesgo a lo que es el ser humano. Así es que con esto tomamos los elementos del mercurio y también miramos sus riesgos que eran más altos en la ceniza, por ejemplo, o en algunos ejemplares de tierra, y no sorprendentemente que también algunos eran menos, que por lo menos uno de ellos tenía un número tope. Así es que tal vez alguno de estos podría ser considerado aceptable. Así es que la quema de tierra puede tomar una gran diferencia en cómo tenemos que abordar este tipo de situaciones. Así es que en comparación también tienen una jerarquía ocupacional con un riesgo más alto para lo que es la limpieza, pero realmente es una preocupación cuando estamos trabajando cerca de áreas residenciales o industriales que continúen con ese elemento de toxicidad más alta. Así es que cuando observamos estas estructuras como las bodegas o alguna estructura de ese tipo que se quema, tenemos que poner especial atención. Y yo le doy gracias a un cultivador la extensión del colaborativo de servicio de UC Davis, y al doctor Juan por su ejemplar. Así es que tenemos que tomar medidas de prevención y seguridad. Así es que deberíamos de decir esto. Lo que son las materias biochar y nanopartículas y cenizas son algo que sí nos debería de preocupar, y deberíamos de tomar nuestras preocupaciones adecuadas. Inicialmente lo que es el nanoagroquímico indicaban un alto riesgo vendidos solos, pero decrementó las emisiones de polvo que no tenían esos niveles de metales, pero que sí tenían una alta nivel de partículas más de lo moderado para lo que son cargos violentos. Así es que tenemos que asegurar que es seguro lo que es lo nano. Así es que sí, tenemos que tomar en cuenta los componentes y que de esa manera causan un riesgo adicional a lo que es la tierra. Así es que tenemos que tomar precauciones adicionales para la tierra, particularmente cuando se queman estructuras donde podrían haber toxinas presentes. Con eso me gustaría darle las gracias por su atención. Y me gustaría tomar en este momento preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Agradezco que combine los diferentes temas porque son muy interesantes y sí tenemos una cantidad de preguntas. Y de hecho voy a retomar casi donde usted terminó, que si el biochar puede ser hecho más seguro. Así es que una pregunta tiene que ver con ¿qué hizo el productor de nuez para hacer su proceso más seguro? Bueno, en este caso que tienen los niveles elevados de partículas de hidrocarbón después de que habían tomado la unidad del camerino de la cámara de conversión
se habían sentado y tenían esos gases aquí y ellos compraron esos químicos, pero en este caso pudieron evitar, pero tomaron biochar que ellos hicieron y crearon un filtro para los gases. Así es que ellos pudieron remover esos químicos del aire y entonces su producto era más bajo en estos compuestos, pero crearon un bioproducto altamente toxino que obviamente ellos sí tuvieron que deshacerse de ello. Interesante, muchas gracias. Bueno, usted dijo que un operador podría pedir detalles. ¿Y qué es lo que piensan que estos que va a requerir para tomar ese paso? Sí, si quieren utilizar biochar certificado, pueden utilizar la iniciativa de los Estados Unidos de biochar o el biochar europeo. Tienen que poner esos datos y eso es el proceso para la certificación. Así es que hay una razón y aún con las personas que no han atravesado ese proceso, sí tienen estos reportes, por lo menos cuando hablaron conmigo me los proveyeron y usualmente de laboratorios de control. Así es que hay muchos lugares que hacen examinación de biochar. Uno de las audiencias es que son un interés para nosotros, que muchas son los trabajadores del campo y muchas veces tienen menos informes sobre esta información y hay manera en la que podamos encontrar materiales ya interpretados de información de seguridad o algún punto de acceso para encontrar esta información. Bueno, supongo que biochar todo involucrado o todo tipo de partículas. Bueno, en este caso biochar ya que es lo que están poniendo causa de lo que es los residuos de quema de incendios. Bueno, definitivamente vale la pena pedir la certificación porque hay ciertos umbrales que tienen que tomar en cuenta hay ciertos umbrales que tienen que tomar en cuenta para potencialmente lo que es la toxicidad, si es orgánico o no orgánico, si no proveen los datos, entonces podría pero ciertamente van a proveer los datos y actualmente no sé exactamente, pero creo que pueden dar seguimiento y pedir ese informe y contactar el laboratorio. Yo creo que ellos tendrían mucho interés en interpretar ese reporte para ellos. Bueno, muy bien. ¿Y por qué no vamos a lo que son las partículas nano? Y tenemos alguna pregunta de el personal que si el cortar el césped crea nanopartículas. Bueno, los nanopartículas de los cuales hemos estado hablando son partículas de metal óxido. Ciertamente no va a crear de estos, pero podría crear partículas de materia de otro tipo de partícula de nano, pero no serían de los que yo estoy hablando. Definitivamente hay nanopartículas en las tierras que son diferentes. Hay fierro oxidado a veces en las tierras y a veces comienzan como nanopartículas y entonces crecen. Es que hay manuales de nanopartículas que enfocan en cómo usamos las nanopartículas que sintetizamos para lo que son logros de intención. Así es que típicamente cuando cortan el césped simplemente serían los polvos que consideramos ver constantemente. Pregunta del doctor Pinkerton está preguntando de más temprano en la conversación si es que se sabe que nanoproductos, nanopore, etcétera, que sí son más o menos 100 nanómetros en diámetro. Sí, sí es conocido por lo menos para nosotros.
Y la compañía que tiene AquaYields, ellos nos dieron todos sus datos y de hecho Nanorite no tiene partículas de nano, es interesante, es hecho para que las personas le pongan nanopartículas y entonces ese material de fertilizante es distribuido, pero algunos de ellos, de otros ya lo tienen, ya sea partículas de silicón nano o de cobre y otro tipo de partículas de lodo. Así es que en el análisis, ese es el análisis y determinó que hay diferentes tamaños y distribuciones, pero no recuerdo informe adicional. Bueno, sí tenemos unas cuantas preguntas más que vamos a repasar, pero siéntense libres de proveer preguntas adicionales en el chat. Bueno, yendo ahora a lo que es los residuos de los incendios, ahora estamos al tanto de las regulaciones de el humo y las regulaciones de los empleadores deberían de proteger a los trabajadores. ¿Usted sabe que es conocido entre cultivadores o los rancheros sobre la situación potencial de lo que son los residuos de un quemazón o si es que se necesita más educación? Suena como que podrían haber potencialmente situaciones con las estructuras en sitio. Dice él, no lo sé. Sabes, obviamente las personas saben sobre el polvo y yo sé que los rancheros tienden a ser responsables y usan equipo protectivo, así es que algo que sería inconcebible pensar que no lo consideren, pero no sé qué es lo que ocurre después de un incendio, porque eso puede ser un evento extremo, pero sí deberían de proveer esa información si no lo están haciendo. Bueno, desafortunadamente con el incremento de incendios, eso podría ser una oportunidad potencial para comunicación adicional y yo sé que su enfoque ha sido sobre el polvo y las implicaciones respiratorias, pero me estoy preguntando si también hay algunas situaciones ocupacionales de interactuar con esas diferentes partículas. Sí, sabe, hablé con Bob Bryson de UC Davis y habíamos hablado sobre una demostración de la exposición de estos estudios. Ojalá que lo podamos hacer. Bueno, yo estoy complacida de decir que pude levantar ese, así es que estoy aprendiendo sobre las exposiciones de salud y seguridad en agricultura. Tenemos otra pregunta, ¿qué es su opinión sobre el poner fertilizantes que tengan fierros como el hierro, magnesio y que tengan el potencial para producir algunos de estos nanopartículas? Creo que está bien el utilizar tu aplicación de una manera efectiva que puede dar más nutrientes a tus plantas y mucho de ello va a ir hacia la tierra, así es que no es como que va a ser entregado en las libras, así es que no van a ser muy cochinos nanopartículas, así es que simplemente el tener una concentración en ciertas áreas de una nanopartícula, así es que sí puede suceder, pero no van a ser potencialmente tóxicas. Así es que a causa de que la tierra es tan mezclada con lodo y piedras y todo esto hace una mezcla de lodo de materia orgánica que es como un resistor que ayuda a que las partículas se mantengan unidas y existe y eso no existe realmente en nanopartículas individuas. En mi área nosotros no miramos la aplicación, bueno, sí miramos un poco en lo que es el cobre, en lo que es
son términos de las viñedas, pero eso fue en caso de, usted sabe de lo que es el fungicida en cobre y las tierras dependiendo de increíblemente altas cantidades de cobre. Así es que particularmente en Europa, cuando Great, thank you. cuando se ha hecho por tan largo tiempo, en ese caso el cobre, este es, es es sellado bastante firme. Así es que esto no ocurre en las partículas, particularmente en la toxicidad en las plantas. Así es que sí, no es una respuesta perfecta, pero definitivamente sobre la aplicación. Gracias a otra pregunta más, sería que si la composición de ceniza, si es que usted siente que que podría ser más con lo que es la comodidad de cobre. Bueno, creo que lo que quiero decir es, sabe, la tierra con la ceniza, se pregunta si no es peligroso el umbral en el estudio que usted hizo en aguacates cítricos y que sí podría ser más alta la toxicidad en otro tipo de variedades. Bueno, no debería de variar tanto por la comodidad o el tipo de cultivo. Podría hacerlo a causa de basado a lo que es las tierras o el agua, porque las plantas van a estar retomando esos metales que estábamos estudiando esencialmente a través de la tierra o por el agua, si es que la concentración que está en las plantas en sí importa, si es que eso es una función del medio ambiente en donde crecen. Ciertamente algunas plantas sí toman más químicos que otros, como un hiperacumulador cadmium va a tener más cadmium ah, que una fresa, pero en las plantas o las especies de plantas, el hiperacumulador puede ser de un metal específico. Creo que hemos retomado todas las preguntas de la audiencia. Así es que gracias a todos por haberse unido y espero que el centro pueda continuar apoyando el trabajo que usted está haciendo porque es muy relevante a nuestra industria relevante de agricultura y quiero darle las gracias a todos por haberse unido. Nosotros vamos a estar libres hasta febrero, no vamos a tener un seminario en enero, pero sí vamos a regresar a las 4 p.m. la primera semana de febrero, así es que espero que todos tengan un lindo año nuevo. Manténganse seguros y nos vemos en el año entrante. Gracias.